El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La niebla de Pamplona se aferraba a los adoquines húmedos aquel 3 de marzo de 1933, cuando el llanto de un niño rompió el silencio de una España que caminaba sonámbula hacia el abismo. Aquel bebé no sabía que su rostro, con el tiempo, se convertiría en el espejo de todo un país, en la cartografía de las miserias y las alegrías de una nación en transformación. Le llamaron Alfredo. Su apellido, Landa, resonaría décadas más tarde como un adjetivo, como una forma de ser, como un género cinematográfico propio que definiría la sociología de una época. Pero antes de ser un fenómeno, Alfredo fue un niño en la posguerra, creciendo bajo la mirada severa de un padre capitán de la Guardia Civil y la dulzura de una madre que le inculcó el amor por lo intangible. La infancia de Alfredo transcurrió con la banda sonora de las sirenas y el silencio impuesto. Trasladados a San Sebastián, el mar Cantábrico moldeó su carácter, dándole esa mezcla de bravura y melancolía que solo poseen los hombres del norte. En las aulas del colegio, Alfredo no era el más alto ni el más guapo, pero poseía un don magnético. Tenía la capacidad de torcer el gesto, de modular la voz, de hacer que los demás olvidaran el frío y el hambre por un instante a través de la risa. Sin embargo, el destino parecía tenerle reservada una silla en un despacho y legajos de leyes. Siguiendo el mandato de la sensatez, se matriculó en Derecho. Fueron años de códigos civiles y penales, de memorizar artículos que le resultaban áridos como el desierto, mientras su mente volaba hacia las tablas del teatro español universitario. Fue allí, entre bambalinas polvorientas y guiones mañoseados, donde Alfredo comprendió que su juicio final no sería ante un tribunal, sino ante el público. La abogacía perdió un letrado, pero España ganó un titán. Con la decisión tomada y el título de derecho guardado en un cajón para tranquilizar a la familia, Alfredo hizo las maletas y partió hacia Madrid. La capital, en los años 50, era una bestia de 1000 cabezas, una ciudad de pensiones baratas y cafés donde se arreglaba el mundo entre volutas de humo. Alfredo llegó con los bolsillos ligeros pero cargado de una ambición que no le cabía en el pecho. Sus inicios no fueron un camino de rosas. Su físico, alejado de los galanes de Hollywood que poblaban los sueños de las modistillas, le cerraba las puertas de los papeles protagonistas. Era bajito, con una voz peculiar y una energía nerviosa que desbordaba. Pero Alfredo tenía algo que los galanes no tenían, ¿verdad? Empezó en el teatro, aprendiendo a proyectar la voz hasta la última fila del gallinero, y en el doblaje, prestando sus cuerdas vocales a otros rostros, aprendiendo a actuar solo con el sonido, dominando los matices, las pausas, el ritmo. Aquella fue su escuela, la universidad de la calle y el escenario donde se forjó el acero de su talento. El cine llamó a su puerta tímidamente. Al principio fueron papeles secundarios, personajes que entraban y salían para dar la réplica al protagonista. Pero Alfredo robaba cada escena. Tenía una vis cómica innata, una capacidad para encarnar al español medio, al hombre que lucha contra las circunstancias con más pillería que recursos. Su gran oportunidad llegó con la película El verdugo, de Luis García Berlanga, y poco después con Atraco a las 3. Allí, rodeado de grandes nombres, Alfredo brilló con luz propia. Su interpretación de un hombre asustadizo, servil pero con un fondo de dignidad herida, conectó de inmediato con el público. La gente se veía reflejada en él. No era un héroe inalcanzable, era el vecino, el primo, el compañero de oficina. Y entonces llegaron los años 60 y 70, y con ellos, el fenómeno que llevaría su nombre, el landismo. España empezaba a abrirse al turismo, las suecas llegaban a las costas en bikini y el macho ibérico, reprimido por décadas de moral estricta, sufría un choque cultural y hormonal de proporciones épicas. Alfredo se convirtió en el arquetipo de ese español bajito, moreno, peludo y obsesionado con las extranjeras. Rodó películas a un ritmo frenético, a veces varias al año. Títulos como No desearás al vecino del quinto o Vente a Alemania, Pepe se convirtieron en éxitos de taquilla descomunales. En esas películas, Alfredo corría en calzoncillos, perseguía a mulatas, se metía en líos inverosímiles y gritaba, gesticulaba, sudaba. La crítica intelectual arrugaba la nariz, despreciando aquel cine como vulgar y chabacano. Sin embargo, Alfredo defendía su trabajo con la dignidad del obrero que sabe que está cumpliendo una función social. Él hacía reír a un país que necesitaba desesperadamente la risa.
Sus personajes eran una válvula de escape, una catarsis colectiva. A través de la exageración y la parodia, Alfredo ponía ante el espejo las frustraciones sexuales, económicas y sociales del franquismo tardío. Era un cine de urgencia, rodado deprisa, pero sostenido por la inmensa profesionalidad de un actor que nunca, jamás, se tomaba un papel a broma, por muy ligero que fuera el guión. Pero Alfredo sabía que dentro de él había mucho más que el macho ibérico que persigue suecas. Sabía que poseía registros dramáticos que el encasillamiento le impedía mostrar. Cuando llegó la transición y España cambió, el landismo murió de forma natural. El país ya no necesitaba reírse de sus propios complejos sexuales porque empezaba a superarlos. Muchos actores de su generación se quedaron en el camino, incapaces de adaptarse a los nuevos tiempos. Alfredo, sin embargo, estaba a punto de dar el salto mortal más impresionante de la historia del cine español. Fue el director José Luis García quien vio en los ojos de Alfredo esa melancolía que siempre había estado allí, oculta tras la risa histriónica. Le ofreció el papel de Germán Areta en El Crack. Cuando la noticia se hizo pública, muchos se echaron las manos a la cabeza. ¿La anda haciendo de detective duro, al estilo del cine negro americano? Parecía una broma. Pero el día del estreno, el silencio en la sala fue sepulcral. En la pantalla no estaba el hombre que corría detrás de las suecas. Estaba un hombre seco, duro, de mirada gélida y corazón blindado. Un hombre que comía bocadillos de calamares y recorría la Gran Vía con la gabardina al hombro, destilando una amargura existencial que helaba la sangre. Alfredo había borrado cualquier rastro de sus tics cómicos. Su interpretación fue minimalista, contenida, magistral. Aquello fue la resurrección, o mejor dicho, la transfiguración. Alfredo demostró que no solo era un gran cómico, sino uno de los mejores actores dramáticos del continente. A partir de ahí, encadenó una serie de papeles que forman parte de la historia sagrada del cine. Trabajó con los mejores directores, puliendo cada personaje con la obsesión de un orfebre. Pero la cumbre, el Everest de su carrera, llegaría de la mano de Mario Camus y la adaptación de la novela de Miguel Delibes, Los Santos Inocentes. El papel era Paco el Bajo, un campesino extremeño que vive en la miseria, sometido a la tiranía de los señoritos, con una lealtad perruna y una dignidad que trasciende su condición. Para preparar el personaje, Alfredo se despojó de todo. Cambió su forma de andar, su forma de mirar, su forma de respirar. En la pantalla, cuando Paco el Bajo olisqueaba el rastro de las piezas de caza, arrastrándose por el suelo, no se veía a un actor interpretando. Se veía la encarnación del sufrimiento secular del campo español, la humillación hecha carne. Aquella mirada de resignación y amor hacia su amo, el señorito Iván, partió el alma de los espectadores. El reconocimiento internacional llegó en el Festival de Cannes. Alfredo, el actor de las películas de risa fácil, subía al escenario para recoger el premio a la mejor interpretación masculina, compartido con su compañero Francisco Rabal. El mundo se rendía a sus pies. La crítica, aquella que tanto le había denostado, ahora le dedicaba elogios desmedidos. Pero Alfredo, con su sorna habitual, mantenía los pies en la tierra. Sabía que el éxito y el fracaso son dos impostores. Él seguía siendo el mismo chico de Pamplona, solo que ahora con más canas y más premios en la estantería. Los años pasaron y Alfredo siguió regalando interpretaciones memorables en películas como El bosque animado o La marrana. Se convirtió en el patriarca del cine español, respetado y querido por todos. Ganó premios Goya, recibió homenajes, pero él empezaba a sentir el peso del tiempo. La profesión de actor es devoradora, exige una entrega absoluta, y Alfredo se lo había dado todo. En la gala de los Goya del año 2008, cuando subió a recoger el Goya de honor, ocurrió algo que encogió el corazón de todos los presentes. Alfredo, el hombre que había memorizado miles de páginas de guión, el actor de la dicción perfecta, se quedó en blanco. Las palabras se le escaparon. La emoción, o quizás los primeros avisos de una enfermedad que ya le rondaba, le impidieron articular el discurso que tenía preparado. Solo pudo balbucear su agradecimiento y su amor por su familia. Fue un momento de una vulnerabilidad extrema, doloroso y tierno a la vez. El gigante se mostraba frágil. El aplauso que recibió no fue por su discurso, sino por toda una vida dedicada a hacernos sentir.
Poco después, Alfredo anunció su retirada. Lo hizo con la discreción que siempre había caracterizado su vida privada. Se refugió en su casa, con su mujer y sus hijos, lejos de los focos que tanto le habían iluminado. Decidió que ya había sido suficiente, que era hora de descansar, de dejar de ser otros para volver a ser, simplemente, Alfredo. Se apagó lentamente, como se apagan las luces de un cine cuando termina la película. Falleció en mayo de 2013, dejando huérfano al cine español. Su legado es inmenso. Más de 100 películas que son la crónica sentimental de un país. Alfredo no fue solo un actor, fue un testigo, un notario de la realidad española. A través de sus personajes se puede entender la evolución de España desde la posguerra hasta la modernidad. Nos enseñó a reírnos de nuestras miserias en los tiempos grises y nos enseñó a llorar con dignidad cuando llegó la libertad. Demostró que no hay papeles pequeños, sino actores pequeños, y él fue el más grande de todos. Hoy, cuando uno revisa su filmografía, se asombra de la versatilidad de aquel hombre. Podía ser el cateto recién llegado a la ciudad, el detective amargado, el rey, el bandido o el santo inocente. En cada uno de esos rostros estaba la verdad. Alfredo nunca mintió a la cámara. Su técnica era la honestidad brutal. Decía que actuar era convencer, y él nos convenció a todos. La historia de Alfredo es la historia del triunfo del talento y la perseverancia sobre los prejuicios. Es la demostración de que el arte no entiende de físicos ni de estaturas. Su sombra se proyecta alargada sobre las generaciones posteriores de actores, que ven en él un referente inalcanzable. El landismo quedó atrás como un documento sociológico, pero Landa, el actor, permanece eterno. Su risa contagiosa y su mirada profunda siguen vivas en el celuloide, esperando a que nuevos espectadores las descubran. Así concluye el viaje de aquel niño de Pamplona que soñaba con ser actor y acabó siendo el rostro de una nación. Desde los teatros universitarios hasta la alfombra roja de Cannes, su vida fue una película en sí misma, llena de giros de guión, de comedia y de drama. Alfredo se fue, pero nos dejó su alma atrapada en 24 fotogramas por segundo. Y cada vez que alguien en algún lugar de España se sienta frente a una pantalla y ve el craco Los Santos Inocentes, Alfredo vuelve a la vida, vuelve a olisquear el aire, vuelve a mirar con esos ojos que lo decían todo sin decir nada. Y en ese instante mágico, la muerte es derrotada por el arte. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.